bienvenidos a un capítulo más de Tiempos de Delirio. Estamos grabando un 23 de marzo, un día antes del 24, fecha histórica en Argentina, desde la dictadura militar, una fecha que se recuerda bastante y desde Tiempos de Delirio no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar de eso y estar en el marco de todo eso, pero obviamente siguiendo la línea que veníamos siguiendo, ¿no? Cómo lo abarcamos como generación. Así que bueno, ¿cómo están? Tranqui. Es un día hermoso día. Hermoso día, hace frío. Está fresquito. Ya entramos en el otoño. Igual este mes está recargado de cosas. Ya no quiero que termine ya. Ya no hay más. Yo estoy desorientado en lo general, en lo particular, no entiendo qué está sucediendo. Igual no es una cuestión del mes, me parece. Sí, es verdad. Ya es un estilo de vida. Sí. Tiene que ver con el contexto social político y un poco con una Y un cuestión poco con personal. miedo, Sí, también. Banco, me gusta tu remera argentina, no sé si fue a propósito o No, si... tengo la marcha mañana, voy a llevar una más linda y referida a Argentina. ¿Cuántas remeras de Argentina tenés? Esta no es de Argentina, y si no tengo otras. Podría hacerlo. Podría serlo. Podría serlo, sí. ¿Tres sí. remeras de Argentina? Qué bueno Sí, sí, número. Yo tengo una sola. Yo la que tenía la perdí. Yo tengo... no sé, pasa que en un momento era muy futbolera, entonces tenía muchas remeras de Argentina, de Boca, de todo. Y después las terminé regalando porque... Nos ¿para qué perdimos tengo esa tanto? etapa botinera. La versión futbolera de Male. Así que bueno, la tendrá alguien, pero yo creo que tengo una, dos del último mundial. Sí. Che, Vamos a lo que nos compete. sí, no, está bueno que poder charlar o reflexionar un poco colectivamente entre todos acá. Porque me parece que el 24 de marzo es algo que nos enseñan siempre en la escuela, nos enseñan de chiquito. Muchos no se acuerdan, pero te lo enseño de chico. Depende de qué escuela, te diría. Y depende de qué escuela y qué docente. Pero está bueno que podamos charlar un poco de qué pensamos de cómo la juventud hoy interpreta esa fecha, que la verdad que es una fecha histórica para Argentina, no importa lo que pienses o lo que no pienses de esa fecha, pero es una fecha que marcó la historia. Y ver en qué andan los jóvenes con eso, me parece que qué piensan ustedes. Hablando de eso que decís vos del tema de las escuelas, en mi escuela, un quilombo, porque una profesora mandó un TikTok a los chicos diciendo como que la dictadura había sido un curro y que todo el tema de los derechos humanos era para quedarse con plata del Estado, etc. Mirá la docente. Profesora de historia. Y bueno, por suerte terminó... ¿Qué escuela, qué año? A la Regia. Escuela Centenario, no voy a dar nombre de la docente, por supuesto, pero terminó por suerte cayendo una bola de Plaza de Mayo a la escuela y se recharló el tema, pero pasó hace 2-3 años y fue súper polémico, que igual yo creo que da un contexto de uno de los tantos motivos de por qué a la juventud ya no se siente interpelada como antes con la fecha, o yo veo que se siente menos interpelada. A ver, en el gobierno nos gobierna un negacionista o incluso apologista de la dictadura, y al voto que lo hizo llegar a donde está es el voto joven. Entonces hay un pedazo de la población que ya no tiene como bandera, no le da la importancia que se le daba a el Día de la Memoria y a todo lo que sucedió en la dictadura. O sea, hay algo que a los jóvenes no se les está sabiendo transmitir, o ellos no lo están sabiendo entender. Hay algo ahí que está sin resolver, digamos. Yo creo que es todo sectorial, ¿viste? Depende, como generalizar, es complejo, pero al contrario, un poco noto que es una fecha que hace 40 años se recuerda y sigue habiendo mucha gente todos los años ese día, porque bueno, ahora no sabemos cómo va a ser porque es 23, pero seguramente como todos los años hay un montón de gente. Sí creo que a veces cuesta un poco como cuando sos tan joven tener realmente conciencia de qué significó todo eso si no tenés a alguien cercano que lo haya vivido, pero bueno, después también han pasado otras cosas en el país que demostraron que como que la conciencia está. Me acuerdo cuando, no sé si se acuerdan cuando fue eso de que querían, el 2x1 se llamó a los genocidas, que era que los que habían estado presos
sin una sentencia firme les iba a contar mitad. la mitad. Entonces vos capaz estuviste preso 10 años y contaba como 20, reducirte la condena. Y se llenó de gente, porque bueno, 2017 fue, si no me equivoco. Sí, en 2017 se llenó de gente, yo me acuerdo que era muy chica y también veía gente muy chica que como que estaba entrando ahí a ver qué onda. Bueno, un montón de cosas pasó en Maldonado, que lo mataron los militares, hay un montón de gente, como que es ver un poco que lamentablemente hay cosas que siguen estando, digo, los milicos siguen entre nosotros, los de esa época, los que no, siguen matando, entonces como traerlo también un poco a lo que pasa hoy con la institución. No, y además no solo es el hecho de cada caso de cada genocida en particular, sino que esos milicos que en esa época ya son viejos hoy en día y ya muchos están muertos y muchos no pudieron tampoco declarar ante la justicia y no quisieron declarar ante la justicia todo lo que ellos sabían. Entonces se llevan un montón de datos, de información súper importante a la tumba y las familias se quedan sin esa información y por eso también embarra todo el proceso de búsqueda, digamos, de hijos, de nietos. Es más heavy que una causa o que una prisión, digamos. Igual sepamos también que que no es algo que pasa solamente en este país, también incluso en Alemania también les pasó con el nazismo, digamos, de que recuperar la memoria y que la memoria esté presente después de tantos años cuesta mucho, digamos. Es un desafío histórico y que cuanto más pasen los años más nos va a costar, es la realidad, porque las madres y abuelas van siendo más viejas, muchas van falleciendo por una cuestión natural de la edad que tienen, los organismos de derechos humanos también como que van mermando, entonces nos va a quedar a nosotros el desafío histórico de poder seguir representando y trayendo esa memoria, pero también en la realidad, que es lo que decía Simón, de que hay muchos jóvenes que como no lo sintieron, no lo llegaron, no lo vivieron, no los interpela, sí es verdad, no les importa, digamos. Sí es verdad que quedó muy lejos, sí. Entonces como está también en la creatividad de nosotros y de la gente que educa, sobre todo, y en los mayores que enseñan la historia argentina, de una creatividad para enseñar, para agarrarlo de otra manera, para que no suene tan monótono, porque todos los años lo mismo, la memoria, la verdad, la justicia, son 30.000, y por ahí es verdad, sos un pibito, escuchás todos los años lo mismo, nunca profundizan en nada y un poco te aburre. Y también es cómo contás la historia, me parece que ahí está como... Es un error contarlo como algo del pasado, hasta en las cosas más micro que también son las que más quedan. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, lo que me quedó un montón fue una charla de un ex combatiente de Malvinas, pero hoy no fue la charla en sí, que sí fue lo que él contó, todo lo que sufrió, todos los que se suicidaron, digamos, por esa guerra que mandaron para limpiar su imagen los militares y no pudieron porque perdimos. Pero no solamente me quedó el testimonio de él, de lo que sufrió, sino que después, cuando yo estaba en la primaria, y me acuerdo clave, un compañerito de mi edad que me dijo que su papá también era excombatiente, y le dije, che, ¿qué onda? ¿Y él qué te dice? Te cuenta todo esto, ¿viste? Yo como entusiasmada, como que era una historia, ¿viste? Un cuentito, como, oh, wow, una guerra, no sé qué, héroes. Y él me decía, no, mi papá no habla. O sea, le preguntás de eso y... no puede hablar. Pero ahí está también, o sea, el desafío, el que decía Marcien, digamos, que es... Tampoco podemos depender de, o sea, que la memoria de esa época, de los hechos históricos en general, no puede depender exclusivamente de los testimonios. O sea, porque ahí está el desafío, porque si depende solamente de los testimonios, cuando tengamos más testimonios, ¿qué va a pasar? Bueno, sí, aparte es eso, como que saber adaptar el discurso generacionalmente, porque bueno, ya se ha hablado un montón de otros capítulos. Está habiendo un crecimiento de los discursos extremistas en todo el mundo. Vos mencionabas a los nazis en Alemania. Empieza a haber movimientos neonazis de golpe en Alemania. Y eso que ahí está prohibido hacer apología al nazismo. Acá ni siquiera, porque tenemos a los que tenemos en el gobierno. Nada de eso, de que está empezando a crecer. O sea, en Twitter empezás a ver hay que salir con el Falcon verde.
O sea, Danan o gente que está dentro del gobierno hoy en día, Esper pidiendo bala o cárcel. Sí, ahí hay una cuestión que estoy como pensando constantemente de que hay una violencia habilitada desde el gobierno, incluso que lo incitan, ¿no? Porque esto de picantear todo el tiempo, de joder, ay bueno, el Falcon, ay bueno, van a correr zurdos. No es solamente una frase, no es solamente un par de chicanas, ¿no? Es formar, creo yo, fanáticos, digamos, porque después la violencia, lo que yo siempre creo es que se construye. Entonces, a mí también me parece peligroso en el presente eso, digamos, como yo noto que hay un crecimiento, o no sé si un crecimiento de la violencia, pero sí, por lo menos mucho más la gente que la comete se siente legitimada. Entonces, capaz que antes no daba decir ciertas cosas porque había más repudio social y hoy podés decir un montón de cosas porque tenés esa legitimidad por esto, porque la otra vez había un video de uno diciendo que salgan a cagar a balazo a todos los zurdos, digamos, o sea, ¿por qué alguien que piensa distinto lo van a tener que cagar a balazo? Pero también ahí hay una cosa que tener en cuenta, digamos, que esto, que también hay que entender por qué, para mí una forma, o sea, reformulo, una forma de mantener viva la memoria en algún punto es poder explicarle a los pibitos de hoy en día que por qué perseguían a esos jóvenes, a esos trabajadores que terminaron desapareciendo, digamos, porque quizás ahí es donde puede estar el punto para mantener viva la memoria, que uno pueda entender de que no eran guerrilleros como se dice, ni que eran gente, ni que era una guerra, digamos, sino que, bueno, era el Estado persiguiendo a la gente por cómo pensaba, por lo que hacía, por organizarse, por cosas simples como, qué sé yo, o sea, hoy en día hay un montón de centros de estudiantes en las secundarias y en las universidades que reclaman por cosas concretas. Tienen los mismos lemas que tenían los pibes jóvenes de los 70, pedían soberanía nacional, derechos laborales, etcétera, etcétera. Bueno, el boleto estudiantil. Son lemas que hace mucho que se está pidiendo y que hubo una interrupción de esa petición de derechos justamente porque fue interrumpida por esa etapa. O sea, como que pararon ese discurso progresista, si le queremos decir, o de derechos, justamente por el terrorismo de parte del Estado, digamos. Y a mí lo que me pasa que cuando recordamos a los pibes, que bueno, dicen los guerrilleros, deshumanizando totalmente a las personas que militaban para algún partido, que tenían determinada ideología, no necesitaban militar para que te desaparezcan, es que eran pibes jóvenes, tenían nuestra edad, o sea, eran muy jóvenes realmente, 24, 17, tenés de todas las edades desaparecidos. Y uno cuando se lo imagina como bueno, si pasara ahora, ¿cuántos amigos podrían desaparecer, digamos? Yo creo que también el ejercicio de la memoria es eso. ¿Qué pasaría si ahora mismo estaría pasando eso? ¿Cómo a vos te afectaría que de la nada, de un día para el otro, tu amigo no te conteste y no se sepa nada de él? Me parece que también eso es un poco el ejercicio de la memoria, ¿no? Y también es como... O sea, que lo interesante es que estemos en la época que estemos, en lo que sea la sociedad, y nosotros tenemos que poner un límite también a esas violencias, porque ya esto, digo, la burla, el que piensa distinto ya es violento y a veces hasta pasa en un grupo de amigos muy chico, o el estigma y demás, y también eso es lo micro, es lo chiquito, es lo que vemos, pero es grave, porque en ese momento que pasa la gente, por eso es ese golpe cívico-militar, porque mucha gente no decía nada, o sea, se quedaba ahí como sabiendo lo que pasaba y no decía nada. Hay gente por miedo, hay gente por indiferencia, había gente que buchoneaba a otro, entonces hubo una indiferencia que fue complicidad muy grande y que permitió esto, que lo que voy a decir, que tantos pibes de nuestra edad, de 25 años, de 20, de 30, se mueran, desaparezcan, y eso, el mirar para otro lado. Y que aparte tampoco es que... porque básicamente la mayoría los perseguían y los secuestraban y torturaban por decir lo que pensaban muchas veces. O sea, que estemos haciendo esto ahora implicaría una razón o una causa para que el Estado te desaparezca. Entonces, hay un montón de pibes que se expresan hoy en día también en internet o que tienen muchas formas de expresarse que actualmente
no podrían hacerlo si estuviesen en una dictadura. Entonces hay que entender eso también, de que no era solamente ser unos revolucionarios que cortaban calle por el boleto estudiantil gratuito, sino que también había muchos pibes que simplemente por expresarse, decir lo que pensaban en una clase, que te escuchara algún docente, algún directivo de una facultad, de un secundario que tenía alguna relación con los milicos, ya era causa suficiente para que mandaran a los milicos a tu casa, digamos, a secuestrarte y torturarte, digamos. Sí, lo mismo pasaba también incluso con la música, claro, digamos. eso iba a decir, que era escribir, no podías escribir una canción, no podías escribir un poema, no podías hacer, a veces hasta era, me acuerdo una vez que escuché una historia de querer romper esos valores también, porque me parece que son ciertos valores de la solidaridad o de la ayuda al otro, digamos. Y me acuerdo una vez que escuchaba una obra de teatro y contaba un sobreviviente que decía, a nosotros nos torturaban para que acusemos a nuestros compañeros porque sí, porque ya sabían dónde estaban, pero querían como romper esos lazos, digamos, que yo creo que en el arte está mucho eso. Y es terrible porque, nada, me parece que tiene que ver con una concepción de, bueno, no me importa nada, voy a matar a todo el mundo, vos decís algo que no me gusta, te voy a matar, no te podés expresar. Entonces, el hoy es hasta, hay que agradecer, digamos, que vivamos en democracia y que podamos expresarnos, que podamos hacer esto, que podamos capaz de decir cosas que la gente no está de acuerdo, sí, pero bueno, lo podemos hacer y nos pueden comentar, nos pueden bardear o lo que sea, pero bueno, somos libres. Siempre democracia y sin perseguir. Sí, además, o sea, este es justamente un 24 bastante particular porque tenemos arriba un gobierno nacional que niega toda esta historia y que no es pavada. No puedes pasar como así que nuestro presidente niegue una etapa de la historia donde desapareció un montón de gente. Y además que esté desarticulando todas las herramientas institucionales del Estado como para que los derechos se garanticen, ¿no? Eso también es un poco el rol de la democracia, digamos, hacer que esto no vuelva a pasar. Por eso el lema de Nunca Más también, no solo para una peli linda taquillera, sino también para que no vuelva a pasar lo que pasó. Y este gobierno desarticulando muchas herramientas estatales, como por ejemplo el INADI, que hace que esa violencia tenga un freno, tenga un colchón para que no vuelva a pasar. Me parece que también eso hay que reivindicarlo, esas herramientas democráticas, ¿no? Sí, que también existen gracias y en parte a muchas luchas históricas de esa época, porque o sea, en ese momento los trabajadores, los estudiantes, la gente que más o menos se organizaba, que a veces no, como decías vos, ni siquiera es que militaban políticamente, sino que solamente les interesaba poder decir lo que pensaban y expresarse y pedir algo, digamos, y eran perseguidos por eso, y gracias a eso muchas de las cosas que hoy tenemos, que exista un boleto estudiantil hoy en día en algunos lugares gratuito, en otro lado no, es gracias a la lucha de esos pibes, digamos, y eso hay que entenderlo, pero no como una consigna, que también lo decías vos un poco, que no es que bueno, es una consignita linda y ya está, de que bueno, esos derechos los tenemos gracias a todos los que lucharon en ese momento. No, tenés que entender que las cosas se consiguen un poco de esa forma y que a veces luchar por lo que uno quiere no implica solamente salir a la calle y romper todo, sino también poder expresarse y decir lo que uno piensa, digamos. Y los pibes de esa época hacían eso solamente, digamos. Sí, y incluso, por eso a mí me parece que la historia se enseña mal, porque a mí yo me acuerdo de estar en... Un profe de historia Bagrete nos va a cagar. No mal por el contenido. Está invitado sino, a venir. Claro, sí. No mal por el contenido, sino no sé por dónde pasa, si por los planes de estudio, qué sé yo, pero yo me acuerdo de estar en la escuela y que decían, no me gusta la historia. Y a mí, o sea, eso, no te gusta la historia, no te gusta la materia, como si fuese una materia y no como... Yo creo que es re fundamental que conozcamos todas las personas en la historia, pero básico, digamos, por una cuestión de que existimos gracias a la historia. Lo que vos decías, muchas cosas que hoy tenemos son por la historia, o las que no tenemos también las podemos entender por la historia. Entonces es como, no te digo que te tenés que tragar 500 libros de lo que pasó en todo el país, el mundo, qué sé yo, pero sí conocer más o menos ¿cómo se diría? A tus antepasados. Algo mínimo te pido. Algo mínimo, claro. Aprender algo de la leyenda de Angia. Sí, no, y que la fuente no sea solo TikTok, digamos, que por algo existe el academicismo, por algo existen tantos autores, tanta gente que estudia tantos años y escribe tantos libros y se esmera tanto en pensar la historia y en reconstruirla, porque la historia argentina es muy compleja, tiene muchos actores y muchos lemas que por ahí si uno no profundiza un poquito o no se esmera en
no sé, hay millones de documentales. No te cuesta nada ver un documental de Cara al Encuentro como para entender más si te da paja leer, digo, pero la importancia de saber la historia, porque también es debatir con argumentos, digamos. Porque ahí está, si nos quedamos en el lema de no fueron 30.000 o fueron 30.000, y el debate queda muy achicado, muy pobre también. Sí, ahí está lo bueno de aprender, creo yo, y de poder debatir, que también uno aprende no solamente leyendo y leyéndose todo, que creo que es importante, o viendo documentales, sino también debatiendo. O sea, yo te digo lo que pienso, vos me decís lo que pensás, nos peleamos bien, pero bueno, lo hablamos y siempre sacás algo de eso. Entonces como que me parece que hoy también está un miedo como a hablar o a decir lo que uno cree, a defender algo o un desinterés, y también ahí hay algo rico del debate, digamos, y del aprender, del escuchar y del conocer otras experiencias por ahí. Sí, que encima, o sea, es como tener en cuenta todo esto también que decía Agu, porque, o sea, yo entiendo que a muchos les interese TikTok solamente y quieran aprender solamente por TikTok y le tengan miedo a los libros. A mí también me cuesta leer, pero sí entiendo que es muy importante y que, como decía Agu, no todos se encuentran en TikTok. Está bueno que existan estos espacios donde podamos plantear algunas ideas generales de lo que pensamos y que ojalá sirva de disparador para que muchos otros se interioricen sobre el tema, o aunque sea escuchándonos nosotros digan, bueno, capaz que no es tan como yo creía, ojalá. O que al menos googleen qué carajo es el Plan Cóndor del 24 de marzo, como mínimo. Pero bueno, también es, como decíamos hoy, un desafío para nosotros poder empezar a pensar en este contexto, que la verdad que está re difícil, porque bueno, también es como un momento re complejo de la historia argentina. Siempre es un momento complejo en la historia argentina igual, sí. pero poder retomar esos temas, digamos. No, y además, sí, a mí realmente me pasa mucho, me sensibiliza mucho esta fecha, porque también, bueno, yo estudio en la Facultad de Ciencias de la Educación, ¿no? Y en esa facultad hay 4 desaparecidas, y son mujeres de nuestra edad, y la verdad que es como que, bueno, vuelvo a retomar esto que dije hace un ratito, esto de qué pasaría si pasara ahora. Y yo creo que ahí cobra importancia el lema de nunca más, ¿no? Porque a nadie le gustaría que desaparezca un ser querido por pensar lo que piensa, y que del otro lado que seguramente deben tener diferencias con nosotros y todo eso, pero nosotros venimos a plantear el problema porque es un problema que no se hable, porque hubo una etapa en la Argentina en donde no se podía hablar de política, y menos si eras mujer. Y me parece que bueno, que tener una cámara enfrente, un micrófono, nos da como un poco la responsabilidad de plantear estos temas. No sé qué pensás. Sí, también eso que decís de la facultad es re interesante, que tiene que ver con esto que decía Nahue de por qué muchos que desaparecieron eran estudiantes, o sea, eran de la facultad o de secundaria, o también trabajadores, mucha gente joven, que muchas veces es en esos lugares, en la facultad y en los lugares de trabajo, donde se habla de estas cosas, porque es cuando o aprendés o ves las desigualdades, digo. También, hoy decía, fue un golpe cívico-militar, y también, entre toda la palabra que le podemos agregar, fue empresarial, dicen muchas personas, porque pasaba en los lugares de trabajo, la gente la pasaba para la mierda, trabajaba 10 horas, encerrada, explotada, entonces se quejaba, armaban un sindicato, hacían huelga, lo que sea, digamos, modo de protesta, y eran los mismos encargados de esos lugares los que terminaban buchoneando a eso. Era como, che, mirá, te voy a hacer una lista de quiénes son los quilomberos acá, quiénes son los que están haciendo protesta o orientándolo, lo que sea, y pasaban las listas y chau, te desaparecían a toda la gente de esa fábrica. Lo mismo pasaba en las universidades, entonces me parece como que recordar eso es re noble también, incluso porque digo, hoy también son problemas que tenemos, sí, y que por suerte los podemos decir sin que pasen estas cosas. Sí, por eso es tan importante de nuevo la libertad de expresión. Ahí es como la libertad, una palabra tan usada hoy en día, y que bueno, reivindicar la libertad, vamos a reivindicar la libertad, pero reivindicarla en serio, digamos, reivindicar de que yo puedo pensar distinto a vos, y no por eso yo tengo que ser discriminada, o yo discriminarte a vos por pensar cosas distintas, porque de hecho el debate es rico y es necesario también. Y otros derechos más, ¿no? Como
qué sé yo, el derecho a la vida, bueno, que le digamos genocida no es por nada, digamos. Sí, bueno, ahora está eso como... todavía hay que explicar un montón de cosas, como por qué es crimen de lesa humanidad que lo haga un Estado y no que lo haga una organización civil mucho más chica, o sea, no tiene nada que ver el poder que tiene un Estado con el poder que tienen unos grupos que aparte eran minoritarios en ese momento. Para eso, vean 1985, creo que es muy buena, una peli muy interesante sobre esto de la teoría de los dos demonios, y aparte de alta peli en contenido de cine, me encanta, así que está muy bien hecha. Pero bueno, eso es re interesante porque también pasó hace poco en otros países que hubo golpes de Estado fuerte, digamos. En Bolivia, bueno, en Chile no hubo, pero hubo una represión muy fuerte, y ahí como que ves, el Estado es un monstruo, o sea, es muy grande, hay mucho poder, hay mucha gente con muchos intereses, hay mucha plata, entonces como que también eso que vos decís, fue un genocidio, sí, fue un genocidio por la cantidad y fue un crimen de lesa humanidad por esto, porque fue el Estado, el monstruo que es el Estado. Sí, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo y además me parece que quedarnos en el número, que es lo que más se está hablando hoy en día en el marco del 24M, lo único que importa es si es este número o el otro, y estamos hablando de mucha gente, o sea, incluso si fuese una persona también es grave, digamos, o sea, estamos hablando de un número aproximado de 30.000 desaparecidos. No sé si alguna vez tuvieron la suerte de ir a la ex ESMA, si pasan por Buenos Aires recomiendo ir porque ahí te das cuenta de la dimensión, de la cantidad de gente y lo sistemático que fue el terrorismo de Estado. Tenían aviones, la Escuela de la Muerte, tenían distintos centros clandestinos de parte del Estado. Acá en Paraná no sé cuántos había, pero 10. Hay 10 en Paraná nada más, o sea, como 500 o 600 centros clandestinos a lo largo y ancho del país. Y dentro de esos centros clandestinos pasaron mucha gente. Entonces no sé si lo importante es el número, la verdad. No, eso también es desviar un poco, es importante, hay que seguir haciéndolo, pero también es desviar un poco la gravedad, ¿no? Como vos decís, y querer igualar cosas que no son iguales, digo, el Estado contra algunas organizaciones de la sociedad que ya estaban muy desarmadas también para ese momento. Pero bueno, también pensando esto del número, se me viene otra idea a la cabeza, que es, sí, por un lado toda la gente que se murió, y también esto lo digo para traerlo un poco al presente, ¿no? El por qué es importante conocer ciertas cuestiones de la historia, que hubo un montón de gente que se murió, que la desaparecieron, que se tuvo que ir, que tuvo que estar acá escondida, cosas muy feas, pero también hubo muchas consecuencias de una muerte más lenta, digamos, más silenciosa, que tuvo que ver con los planes económicos que se hicieron, o sea, todo lo que hizo la dictadura en ese momento tuvo consecuencias muy graves y es lo que está pasando hoy un poco, o sea, que aparte benefició siempre a las mismas personas, digamos, por eso también fue cívico, militar, empresarial, sistemático. Claro, es como que se hicieron cosas en la economía que fueron desastrosas, que destruyeron el país y que ahora están volviendo. Entonces está bueno comparar, ¿no?, los modelos para ver cuál beneficia a quién. Sí, y bueno, lo del plan económico es algo que no se habla mucho. Me parece que estaría bueno que se esté debatiendo también eso, ¿no? El ala de las políticas económicas que hicieron los militares en la Argentina en esa época. Si no fuese por medio de un golpe militar, esas políticas no se podrían haber hecho, digamos, porque era obvio que perjudicaba a los trabajadores. Entonces un poco la fuerza viene de la violencia, digamos, de parte de los militares venía por ese lado, digamos, para poder seguir esas políticas económicas que querían. Sí, por eso también fue mundial, que eso es, bueno, mundial en Latinoamérica en realidad, que eso a veces es importante decirlo, porque fue un plan, el plan Cóndor fue todo coordinado en toda Latinoamérica para justamente poder traer esas políticas, y a veces suena como re abstracto, o sea, decir, tipo, fue un plan para traer esas políticas, bueno, ¿con qué fundamento lo sí? Y hay el otro día leí un libro muy interesante que se llama La Doctrina del Shock, que cuenta cómo, por ejemplo, los estudiantes de economía de acá de la Argentina y de Chile, los países donde hubo golpes de Estado en ese momento, los financiaba Estados Unidos, les daba una beca de viaje para ir a estudiar allá a la escuela de Milton Friedman, digamos, que era la escuela que después
que les enseñaba estas políticas. Entonces después venían esos estudiantes yanquizados de Estados Unidos de la escuela de Friedman y eran los que después terminaron siendo los ministros de las dictaduras militares, o sea, los ministros de Economía de acá de la Argentina, de Chile, de todos los otros países, se educaron ahí, y no es porque inocentemente Estados Unidos dijo, che, te voy a dar una beca para que vengas a estudiar algo totalmente imparcial de economía, solo porque soy bueno y quiero que los latinoamericanos tengan mis conocimientos económicos. Samaritano, Estados Unidos. Claro, te voy a dar para que vos también seas potencia, ¿me entendés? O sea, no fue eso. Estamos amigos. Claro, mirá, mi receta para que seas potencia son estas medidas económicas, llévalas a tu país. Qué casualidad que en todos hubo golpes de Estado, o sea, entonces bueno, eso está interesante conocerlo porque realmente el plan Cóndor, googleen porque ya no tenemos tanto tiempo, así que... Y hablando de tiempo, bueno, Male, yo te voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué bandera tenemos que levantar? ¿La democracia? ¿Qué democracia queremos? ¿Qué bandera? Qué pregunta complicada. Yo creo que un poco lo que le queda a esta generación es que podamos recordar cuánto del pasado sigue existiendo en este presente. Que sí, por un lado pasa por todo lo que dijimos. Obviamente que es importante recordar lo malo, recordar que los militares siguen sueltos caminando entre nosotros en plena peatonal San Martín, muchos de ellos, por suerte muchos otros no. Que la policía y los militares siguen matando, siguen cometiendo crímenes, que hay familias que aún buscan a sus hijos, que hay hijos que todavía buscan a sus verdaderos padres. Pero más allá de nosotros como recordar eso para que no pase nunca más, creo que hay cosas buenas de ese pasado que hay que recordar. Y esto es lo que veníamos diciendo, que también es un poco la razón de ser de todo esto y el pedacito de historia que sí tenemos que seguir escribiendo, que también por eso tenemos que conocer, que son todas las utopías de esos desaparecidos, que también son las nuestras. O sea, luchar por un país donde tengamos para comer, un país donde podamos estudiar, un país donde trabajemos dignamente. Es un país que me parece que tiene que ver más con la libertad real, que la libertad que están queriendo vendernos ahora. Y todavía es un país que necesitamos. Esto que decía Agus, ¿qué democracia queremos? Me parece que tenemos que hacerle honor a esa palabra. O sea, muchas personas en ese momento dieron su vida yendo a la calle a gritar por la democracia, que se vaya la dictadura, las abuelas, las madres y un montón de otra gente, para que hoy tengamos la democracia. Por eso hay que cuidarla, pero también en su honor y en levantar su nombre es pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que esta democracia nos dé todo lo que nos debe y justamente que podamos hacer realidad esas utopías? Así que bueno, un poco esa es la reflexión, creo que ese es nuestro rol ahora. Y seguir haciendo esto, lo que se nos ocurra, lo que nos guste. Creo que vamos terminando el capítulo porque nos quedamos sin tiempo, pero bueno, espero que nos sigan escuchando, que puedan ir a nuestras redes sociales, @tiemposdedelirio, y nos veremos la próxima. Si total me voy a desvestir para amarla. Salvada del mundo.